I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Iniciamos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema de esta semana se titula Esteban, ejemplo de creyente. Esteban, ejemplo de creyente. Hablar de la historia de Esteban es hablar de la historia de un hombre que realmente hizo honor a su nombre. El significado de la palabra Esteban es corona o coronado, victorioso. Su equivalente femenino sería Estefanas, Estefanía. Esteban, Estéfano. Y no en vano se reconoce a Esteban como el primer mártir de la iglesia. Pero mi meta es, en 3 partes esta semana, ver qué nos relata la Biblia respecto de Esteban. Para lo cual le invito a que vayamos al libro de los Hechos. Vamos a transitar entre el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos estos días. Pero ahora vamos al libro de los Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 al 7. Libro de los Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Y lleva un subtítulo en Reina Valera 1960, elección de 7 diáconos. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. El contexto en el cual nos involucramos para entender esto de Esteban y de los diáconos es ya en una iglesia creciente. La iglesia en un inicio practicó lo que se llamó la vida comunitaria, que comenzó bien y terminó prácticamente como un experimento fallido, no quiero usar la palabra fracaso, en donde tuvieron todas las cosas en común, compartían todo. El capítulo 4 del libro de los Hechos nos ilustra muy bien esto, donde se creyó la inminente venida, el retorno del Señor Jesucristo, donde muchos comenzaron a vender sus propiedades por el sentido de urgencia de la inminente venida del Señor. Y los apóstoles administraban esos recursos. Entonces, por un tiempo, la iglesia estuvo firme, bendecida incluso
podemos decir que había una igualdad en cuanto a lo que se repartía de la parte económica. Entonces, al inicio la iglesia anduvo bien. El problema, ¿cuál fue? Que después de un tiempo comenzó a empobrecerse la iglesia ahí en Jerusalén. Y obviamente también en medio de los hermanos, tanto judíos como prosélitos, es decir, los que venían del paganismo y se convertían al evangelio, también había gente en necesidad, viudas, huérfanos, desamparados, a los cuales había que apoyar y sostener. Entonces, como crecía el número de creyentes y había una discusión no menor, principalmente de los creyentes que venían del paganismo, del mundo griego, especifica acá, prácticamente se estaba acusando principalmente a los apóstoles de ser muy parciales, de preferenciar a los necesitados desde el mismo corazón del judaísmo y en detrimento de aquellos que venían del paganismo. Entonces se hace una reunión y se decide elegir diáconos. La idea del diaconado es la idea del servicio. Esa es la idea del diaconado. Podemos decir que los diáconos fueron un ministerio complementario al ministerio de los apóstoles, en donde el centro era servir. Ahora, no crea usted que los diáconos eran prácticamente garzones, por el hecho que servían en las mesas o servían a las mesas, sino que también eran hombres, y en el caso de Febe, lo cual especifica el apóstol Pablo, ya cerrando su carta a los romanos, aquella mujer diaconisa de la iglesia de Cencrea, que fue quien llevó la carta, conocida como carta a los romanos. Eran gente que también apoyaban en lo económico para el sostenimiento de la hermandad en necesidad. Y la razón era que tampoco los apóstoles podían hacer dos trabajos a la vez. O era estar de lleno en el ministerio de la palabra y la oración, o también estar ahí en la acción social o en el apoyo a la vida comunitaria de la iglesia, sobre todo a los necesitados. Entonces, en esta historia de Esteban y los diáconos, ya vamos a aprender algunos principios importantes. Y partamos con esto. Es muy necesario que Dios levante hombres y mujeres idóneos para apoyar los ministerios. A veces en un tiempo en donde muchos quieren grandes dones espirituales, como el don de género de lenguas, don de profecía, dos de los dones más cuestionados en este tiempo. ¿Cuántos le están pidiendo al Señor que les llene de amor para la dotación del servicio? Don de servicio. En Romanos capítulo 12, que es complementario a 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo también habla del don de servicio. Y es muy importante que haya hombres y mujeres con don de servicio, con corazón de diáconos, no solo para sostener las mesas, no solo para cada tanto meterse la mano al bolsillo y apoyar la obra, sino con esa capacidad, con esa disposición y buena voluntad de apoyar el ministerio, sobre todo el pastoral, para el avance de la obra. Otro detalle no menor que extraemos ya al inicio de esta temática es qué importante es que el Espíritu Santo nos vaya dando testimonio de quién es quién en esta historia. Pusieron tanto cuidado los apóstoles, los 12, en la elección de las personas que iban a estar a cargo de este trabajo de apoyo. Observe, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Yo creo que la idea detrás de esto es la perfección, la plenitud perfecta en Cristo para el trabajo. 7 varones, ponga mucha atención, de buen testimonio, número 1,
llenos del Espíritu Santo, número 2, y de sabiduría, número 3. ¿A quiénes encargaremos de este trabajo? Ahora va entendiendo usted por qué después el apóstol Pablo, para los ministerios de mayor peso, podríamos decir, sin desconocer el diaconado, exigía grandes requisitos, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Comencemos desde lo último. Esta sabiduría está ligada al temor reverente. Entonces, el Espíritu Santo iba a dar testimonio quienes eran reverentes, cuidadosos, serios, maduros, equilibrados, de temor reverente a Dios, llenos del Espíritu Santo, es decir, un fruto digno de arrepentimiento y una vida rendida al servicio a Dios, y el buen testimonio. ¿Qué falta hace, amada iglesia, poner atención, a estos pequeños, grandes detalles a la hora también de posicionar a gente en el liderazgo? Aquí no es parecer, aquí es ser. Uno no puede ser puesto como pastor porque parecemos, o como decimos acá en Chile, tenemos pinta, apariencia de pastor. No. Esto tiene que ser un llamado genuino de Dios, donde deben haber requisitos también que salten a la vista y que se cumplan. Principalmente que haya un testimonio de parte de Dios hacia los que van por delante y hacia la congregación también. Entonces cabe la pregunta: si en el inicio de la iglesia se puso tanta atención a esto, a la hora de elegir gente en un ministerio complementario para apoyar la gestión apostólica, ¿cuánto más debiese ser ahora, sobre todo para un pastorado fiel al Señor? Y la dejo. Y el versículo 4 dice, de parte de los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tuvo una buena acogida, una respuesta positiva, nos enseña el versículo 5, y dice que eligieron a Esteban, lo pone en primer lugar. Note, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Obviamente tenía buen testimonio, era también lleno de sabiduría, pero junto con ser lleno del Espíritu Santo, era un varón lleno de fe. Y los 6 restantes: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fueron ungidos de parte del Espíritu Santo a través del liderazgo de la iglesia, los apóstoles en ese tiempo, para esta comisión de trabajo. Y observa el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo me hago una pregunta. A su tiempo llegará la respuesta. ¿Será que hoy por hoy hay un estancamiento de crecimiento genuino en la iglesia y sobre todo una falta de avivamiento real para que la iglesia ilumine en tiempo de tiniebla, justamente porque no se le ha dado el énfasis de la importancia de quienes van en liderazgo? Centremos nuestra mirada en Esteban, varón lleno de fe y varón lleno del Espíritu Santo, cuyo nombre significa corona, coronado o también victorioso. En él se va a representar al ideal del creyente, porque ya era un hombre de buen testimonio.
Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de sabiduría. Y era un hombre lleno de fe. Que vamos a observar cómo trabajó el Espíritu Santo a través de él. Eso lo vamos a ver mañana. Pero hoy ya prácticamente concluyendo, quiero que se quede con esto. ¿Será casualidad que al Espíritu Santo le plació escoger a este hombre para que fuera el primer mártir de la iglesia? A veces no hemos puesto atención a ciertos pasajes de la Biblia. Cuando en el primer capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor Jesús en el versículo 8 dice esto: pero recibiréis poder, recibiréis dunamis, dinamita del cielo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando se inauguró la iglesia, y queda registrado en el segundo capítulo. Pero atención aquí: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí aparece la idea de Dios, un Dios de orden, y el evangelio progresivo, sistemático y ordenado. Pero la palabrita testigo es la palabra mártir, y por definición un mártir es uno que está dispuesto a morir por la causa. No es casualidad que este haya sido el primer mártir de la iglesia, porque en él se está ilustrando al cristiano o al creyente ideal, a ese que es dirigido por el Espíritu Santo, a ese que camina en temor reverente, a ese que va dejando un buen olor por un testimonio real y genuino, pero también a ese que ha aprendido a depender en todo de Dios, porque era un hombre lleno de fe. ¿Cuál de todas estas características posee usted? ¿Cuál de estas poseo yo? ¿Se podrá llegar a ser un cristiano ideal bajo la mirada de Dios? Y la respuesta a todas luces es sí, se puede. Pero la pregunta sería: ¿estás dispuesto a pagar un alto precio por la causa del Maestro? Que Dios nos bendiga. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna